sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Justo como lo habíamos estado esperando, BTS nos regaló un live como grupo completo, luego de que Jin por fin se uniera a ellos en Los Ángeles después de su propio tour. Además de haber celebrado la interacción y lo bonito que es su amistad y cercanía, mientras caminaban por la playa y platicaban, Taekook también nos vino a regalar preciosos momentos que por supuesto no pudieran pasar desapercibidos. Inicialmente Taehyun y Jungkook volvieron a actuar juntos, uno de los tantos videos que siempre tienen en común para divertirse juntos, esta vez siendo un comercial de un banco al que Taekook parodió mientras caminaban junto con los demás miembros. Lo interesante de esto es que cuando Jungkook comenzó a decir que una vez que tuvieran las cosas claras darían un spoiler, Taehyun preguntó confundido por lo que Jungkook estaba diciendo, a lo que continuó expectando que sería un spoiler lo suficientemente sutil para que la gente no lo notara. Es aquí que cuando Taehyun dijo que el sol estaba a punto de salir, Jungkook comenzó a jugar con él, imitando aquel comercial famoso del que Taehyun supo de inmediato. Jungkook preguntó si Taehyun sabía sobre la sensación, él le dijo que lo conocía, y cuando los demás miembros comenzaron a decir que no lucharan, Jungkook pareció mirar a Taehyun directamente mientras le decía que era tan bonito. Él se rió y Jungkook preguntó si no sabía que era bonito. Lo interesante de esto es que cuando Taehyun le siguió el juego, diciéndole a Jungkook que era bonito, todavía imitando extrañamente el comercial que habían visto anteriormente, riéndose porque parecía bastante tímido aunque fuese solo de broma. Jungkook todavía estaba metido en su papel, diciéndole a Taehyun que si sabía que era lindo, a lo que Taehyun comenzó a agradecerle, todavía imitando, pero siendo bastante tímido por hacer ese juego con Jungkook, quien todavía seguía diciendo lo bonito que era, por lo que Taehyun terminó agradeciéndole muchas veces más. Luego, cuando Taehyun y Jungkook pelearon juguetonamente para ver quién grababa mejor, Taehyun le dijo que era bueno siendo camarógrafo, a lo que Jungkook le dijo que no lo hiciera, porque él también era bueno en eso. Ellos se rieron por su pequeña pelea sin sentido, mientras Taehyun seguía negando que podía hacerlo. Jungkook le dijo que de todos modos era su teléfono el que estaba haciendo live, y Taehyun siguió peleando por su posición de que era mejor camarógrafo que Jungkook, por lo que cuando ambos quisieron agarrar el celular, accidentalmente Taehyun le pisó una sandalia a Jungkook, y luego se vio como Jungkook corría a recuperarla en medio de la arena. Lo gracioso de esto es que mientras Taekook peleaba domésticamente, los demás miembros los veían discutir entre risas que fueron una cura para nosotros, ya que sabíamos que estaban jugando lindamente y era un hábito para ellos hacerlo mientras todos los estaban viendo. Pero en vez de agarrar el celular, Jungkook terminó corriendo para agarrarle la mano a Taehyun y ayudarle a levantarse, porque aparentemente había tropezado y la atención se había ido directamente a Taehyun justo cuando tropezó. Y para el momento en el que Taehyun le pasó una mano en el hombro a Jungkook y lo detuvo para que caminara más lento, Jungkook se rió al estar de acuerdo con Taehyun, diciéndole que estaba bien si hacían lo que él decía y repitiendo que caminaría más despacio, luego de que Taehyun se lo había pedido. Aunque habían peleado por ver quién grababa mejor, aún así, poco después, Jungkook le cedió el teléfono a Taehyun y dijo que él lo sostuviera, diciéndole que se pusiera en medio y dejaba que Taehyun volviera a salirse con la suya, luego de fingir que estaban peleando por quién grababa mejor. Lo más precioso de todo esto es que realmente ni siquiera se la pasaron lejos del otro. Si caminaban entre todos, Taehyun siempre estaba al lado de Jungkook. Saber que su cercanía seguía igual que siempre solo era un incentivo para apreciar que la amistad de BTS y la relación entre Taekook sigue cada vez más libre, y eso es todo lo que podríamos esperar, porque no solo lo dejaron en claro durante este precioso live, sino que además Taehyun decidió compartir fotos de su infancia, foto con los miembros en sus días en Los Ángeles y videos exclusivos solo con Jungkook. Verlos comer juntos y sentados al lado del otro mientras decidían grabarse, solo confirmaba que siempre preferían estar así de cerca. No se sabe cuándo y dónde fue, pero el hecho de que decidieran grabarse haciendo algo tan cotidiano como esto fue lo que nos siguió emocionando después de haber tenido esta interacción, y que a Jungkook ya ni siquiera le importaba su celular si estaba más al pendiente de Taehyun. Imitar un comercial con palabras bonitas que se decían a la cara fue incluso el plus de haberlos tenido de esta forma, comiendo juntos y platicando de cosas que no pudimos escuchar, pero que en definitiva fue una de las cosas más bonitas. Y luego, cuando Taehyun se grabó a sí mismo en el gym y de fondo podías ver que Jungkook iba acercándose luego de que aparentemente terminaron de hacer ejercicio juntos, Jungkook no tuvo problemas con aparecer en dicho video, negando cualquier acusación de que se sentía presionado en salir solo porque Taehyun se lo pedía. Y al verlo disfrutar de la grabación que Taehyun estaba haciendo, y luego hacerlo reír con aquella pose de gym que Taehyun también comenzó a copiar con los movimientos de cabeza, te demuestra por qué nunca hay que hacerle caso a las opiniones externas, si tienes al propio Taekook siendo felices y auténticos consigo mismos. Yo de verdad ni siquiera puedo creer que Taehyun siga presumiendo hacia Jungkook,
aun con todo lo que no pudieron soportar de su anterior publicación. Y eso realmente ni siquiera ha sido un impedimento para que Taehyung lo siga publicando sin importar lo que digan los demás. Taekook es una relación tan fuerte y duradera que ha sabido cómo lidiar con la presión de otras personas y ser ellos mismos. No necesita que crean en lo que tienen si ellos mismos saben que siempre se amarán cada día más.